Hola gente, hoy toca ver la unidad 20, el cierre, la despedida del programa de Derecho Romano con la visión histórica del estudio y la aplicación del derecho romano después de la muerte de Justiniano. Este es el relato que toca de la última unidad del programa, pero no será el final de este canal. La idea es continuar con las unidades que no me fueron asignadas al inicio del cuatrimestre y dejar un soporte audiovisual introductorio de todas las unidades del programa. Y después extenderlo al análisis de ciertas personalidades históricas y hechos históricos desde la perspectiva del derecho romano. Fue un proyecto que tuve hace algunos años cuando aún era más joven y lo dejé postergado. Y el descubrir esta forma de comunicarlo ha reactivado el deseo de llevarlo adelante. Así que continúen enganchados porque los videos van a seguir llegando. Recordarán de la primera unidad de Derecho Romano que existían tres teorías para definir al derecho romano. Una tesis amplia, una tesis restringida y una tesis amplísima. La tesis amplia lo definía como el conjunto de normas jurídicas que tuvieron vigencia en Roma desde su fundación, en el 753 a.C., y hasta la muerte de Justiniano en el 565. La tesis restringida definía al derecho romano como el corpus iuris civilis, el conjunto de normas jurídicas que estaban contenidos en la compilación de Justiniano. La tesis amplísima abarca, además del tiempo de la existencia de Roma, del 753 al 565, toda la supervivencia del derecho romano, sea como fuente de derecho vigente o como fuente de estudio del derecho para la creación de normas específicas en diferentes partes del mundo. Vimos que el derecho romano, después de la caída del Imperio de Occidente, continuó con vigencia a través de las leyes romano-bárbaras. Lo mismo ocurrió con el Imperio Romano de Oriente y las diferentes exégesis y normas jurídicas que fueron dictadas a través o con una fuerte influencia del derecho romano. Asimismo, incluye el resurgimiento del derecho romano en la época medieval, su estudio a través de la edad moderna y contemporánea y su llegada hasta nuestros días, abarcando hasta el año 1900,
inicio del siglo XX, con la sanción del Código Civil Alemán o BGB. En Argentina se puede decir que se extiende aún más si tomamos en cuenta la reforma de la ley 17.711 que se hace al Código Civil de Vélez Sarsfield en 1968, que agrega al Código Civil, por ejemplo, la prodigalidad y la denuncia de daño temido. También agrega la lesión objetiva, que es de cuna romana. El programa de la cátedra adhiere a la tesis amplísima, y por eso existe esta unidad 20, en la cual se estudia la supervivencia del derecho romano y su influencia en el derecho argentino. Y sobre la base de esto, iniciamos el estudio de la unidad 20. A esta unidad del programa se la suele llamar la segunda vida del derecho romano, atendiendo a la recepción del derecho romano en la Europa medieval después del descubrimiento de la obra de Justiniano. Y a partir de allí y del imperialismo europeo, cómo es recepcionado en especialmente América Latina y nuestro país incluido. El primero que utilizó este nombre fue Paul Vinogradov. En el Imperio de Oriente, a pesar de la prohibición de Justiniano de realizar explicaciones o nuevas legislaciones, luego de la compilación del Corpus Juris Civilis, uno de los que participó en la confección de esa obra eh, jurídica fue Teófilo. Realizó una paráfrasis, lo que conocen los romanistas como la paráfrasis de Teófilo. Esa paráfrasis, como toda paráfrasis, consiste en la explicación de un texto complicado para hacerlo más comprensible al lector. Así como el corpus había sido redactado originalmente en latín, la paráfrasis lo traduce o realiza esa explicación en idioma griego, haciéndolo accesible a la gente que vivía en el Imperio Romano de Oriente. La paráfrasis de Teófilo se centra en la explicación de las institutas, que era la parte de la compilación justinianea dedicada a la enseñanza del derecho, es decir, a una explicación del manual. Lo que hace valiosa a la paráfrasis de Teófilo es que es realizada por precisamente quien participó en su confección. Vendría a ser como una interpretación legislativa realizada por precisamente el propio legislador. Más adelante en el tiempo, llega al gobierno del Imperio Romano de Oriente León Lisáurico, quien gobernó entre el año 714 y el año 741, quien realizó la egloga, que es una especie de interpretación del corpus que no le quitó, digamos, vigencia jurídica, pero que trataba de unificar los criterios de interpretación del Corpus Juris Civilis. Es una obra que también se realizó en griego para facilitar el acceso a las personas que vivían en esa región. Es decir, recuerden que al dividirse el Imperio Romano de Oriente abarca Grecia, parte de lo que hoy es Turquía, Rumania, Albania. Cuando decimos que alguna obra jurídica tiene finalidades interpretativas, nos referimos especialmente a que son una indicación, una guía, un faro para las personas que deberán de aplicar el derecho, es decir, los jueces. De esa manera se le explica al juez
cuál es la finalidad de la norma, interpretándola a priori para facilitar su trabajo. Durante el gobierno de Basilio el Macedonio, entre el 867 y el 886, se sancionan dos obras de carácter legislativo, el Proquirón y la Epanagoge. El Proquirón, o Proqueironomos, revisa a la Egloga, sacándole vigencia a algunas de sus partes y restaurando el derecho clásico de Roma y partes del derecho justinianeo que habían dejado de aplicarse por las actualizaciones que los tiempos requieren. Sin embargo, el Proquirón vuelve a ponerlo en vigencia aquellas partes en que había sido derogado y tiene como finalidad una vuelta a lo tradicional de Roma. De hecho, vuelve a escribirse en latín y con modismos del derecho romano clásico. Ese deseo de volver a lo clásico del emperador se plasma en el Epanagoge, donde empieza o vuelve a instaurar normas de carácter general extraídas directamente o del corpus o de los jurisconsultos clásicos. Más allá de su vuelta a lo clásico, el Proquirón y la Epanagoge son más manuales que legislación. Más allá de que existe normativa que se aplicará eventualmente, es más una guía hacia las personas que aplican el derecho, es una guía a los jueces. Las basílicas, llamadas así por el emperador que las redactó, que fue Basilio el Macedonio, digamos, él las inició y fueron terminadas por su hijo León el Sabio, quien gobernó entre el 886 y el 911. Fueron realizadas en griego y fue la primera obra que intentó quitar aplicación práctica al Corpus Iuris Civilis, aunque copiaba 60 títulos. Los Hexabiblos fueron una compilación realizada por el juez de Tesalónica Constantino Armenopoulo en 1346. Ya nos acercamos a la caída definitiva en manos de los turcos del Imperio Romano de Oriente. Fue realizada en griego y su objetivo principal era actuar como manual de legum para la aplicación de las leyes. Sin embargo, fue reconocido como fuente de derecho en Grecia por muchos siglos. Se podría sostener que toda la obra jurídica en el Imperio Romano de Oriente, después de la muerte de Justiniano, tuvo en miras simplemente readecuar el Corpus Iuris Civilis a las modificaciones sociales de cada época. Sin embargo, mientras algunos sostenían de que el corpus ya estaba, digamos, vetusto para los desarrollos de una determinada sociedad, venían otros tiempos después para volver a ponerlo en vigencia, sosteniendo de que todavía estaba actualizado. Entonces, la creación de derecho fue muy poca, a decir verdad, durante estos siglos. Mayormente interpretaciones para el corpus y alguna que otra readecuación. Sí cabe sostener y remarcar que todas las obras que se realizaron después corren el eje del origen de la normativa. Ya sabemos que el cristianismo y la iglesia pisaban fuerte dentro del Imperio Romano de Oriente, mayormente la iglesia ortodoxa, y se corre como fuente de la ley al emperador y se pone en manos de Dios, basados en un versículo del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20,
donde dice que Dios es fuente de todo. Entonces el emperador comienza a achicar su imagen, a opacar su imagen en cuanto a la creación normativa. Por su parte, en Occidente, Irnerio viaja a Pisa y encuentra una copia del Digesto que ya les mencioné en su momento en la bolilla de Justiniano, que se estimaba que su reconquista había llegado hasta la ciudad de Pisa porque allí se había encontrado un manuscrito del Digesto. En ese momento, Europa estaba enfrentada entre dos sectores. Uno que defendía, digamos, la autoridad del emperador y otros que defendían la autoridad del papa. La escuela de Ravenna se encargaba de defender las posturas centrales del emperador e Irnerio buscaba fundamentos para proteger la autoridad del papa. Esa postura de Irnerio, de buscar fundamentos para proteger la autoridad del papa, duró hasta la muerte del Papa Pascual II, momento en que se moviliza hacia el lado imperial defendiendo al emperador Enrique V. Les conté que en un viaje a Pisa encontró un manuscrito del Digesto, un manuscrito pisano, y comenzó a trabajar sobre él. Convocó a los juristas más importantes de Europa en ese momento y formó la Escuela de los Glosadores. Su método de trabajo era a través de la glosa, que eran comentarios que trataban de extraer principios generales que fueran aplicables en el momento en que ellos vivían y no tanto atendiendo a lo histórico o al momento histórico en que esa norma fue sancionada. Las glosas podían ser interlineales o marginales, dependiendo el lugar en el que los glosadores ubicaban su comentario. También podía haber glosas gramaticales o interpretativas. También enlazaban glosas formando aparatus, es decir, sistemas. Habían exposiciones breves de fragmentos que recibieron el nombre de casus. Las reglas generales que lograban extraer de su trabajo las llamaron brocardas. Las explicaciones sobre conceptos jurídicos generales fueron las distinciones o distinciones y la disposición de todos los títulos del digesto fueron las sumas, lo que recuerda el nombre de la obra magna de Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica. Esta escuela comenzó a trabajar en el año 1090, es decir, pleno siglo XI, y los referentes más importantes de esta escuela, aparte de Irnerio, fueron Búlgaro, Martino Gosia, Jacobo de Porta Ravenata y Hugo de Alberico, todos ellos dedicados a diferentes aspectos del estudio del digesto. La obra final de los glosadores fue la glosa magna o glosa accursiana, que fue escrita y publicada en el año 1250. La escuela de los glosadores murió junto con Accursia. En el siglo XIV, y de la mano de Bartolo de Saxo Ferrato, nace la escuela de los posglosadores. De esta escuela se dice que son los padres de la ciencia jurídica moderna, por su forma de trabajar, que era la de buscar, aparte de principios generales, sistemas que sirvieran para la aplicación del derecho romano en el momento en el que ellos estaban viviendo. También se afirma que el trabajo de los glosadores, sumado al trabajo de los posglosadores, más las creaciones del derecho canónico, generaron lo que en aquella época se conoció como el derecho común o ius commune. Recordarán de la unidad de familia que dije que los impedimentos matrimoniales no habían sido una creación doctrinaria romana, sino del derecho canónico. Eso
es el ius comune. La recepción en Europa, en una época más moderna, se dio de manera diferente en los países que la integran. Alemania, por ejemplo, fue el frente del romanismo hasta el 1900, donde se aparta definitivamente del derecho romano, y la recepción se dio básicamente reconociendo vigencia al código, al corpus juris civilis, siempre y cuando no se opusiera a las normativas internas de ese país. En Francia se dio un fenómeno de división. Mientras que el sur siempre formó parte, desde la época de Julio César, del Imperio Romano, el norte no lo fue tanto. Así que el sur siempre tuvo un espíritu mucho más romanista que el norte, y la unificación de los sistemas jurídicos debió esperar hasta 1804 con el Código Civil de Napoleón Bonaparte. Inglaterra se resistió muchísimo al derecho romano, generando el sistema opuesto, el common law. Sin embargo, existen algunos juristas ingleses que dicen que el common law es más romanista que el sistema continental, en tanto el sistema del common law se basa en la casuística y el antecedente, y el derecho continental europeo básicamente en la generación de códigos. A España le vamos a dar un capítulo especial porque es la puerta de entrada del derecho romano a Latinoamérica y, obviamente, a la Argentina. La ciencia jurídica española fue influida por el derecho romano desde que fue conquistada en época de la República y cuando se había aliado con Cartago. Luego de la caída del imperio, el derecho romano continuó vigente a través de las leyes romano-bárbaras, específicamente la Lex Romana Visigotorum o la Ley Romana Visigoda. El brevario de Alarico dice Argüello que tuvo una vigencia de aproximadamente 150 años en toda la península ibérica. Esta vigencia duró hasta que el rey Chindasvinto sancionó el fuero juzgo o liber iudiciorum. Con la conquista de los sarracenos de la península ibérica, se le permitió a los españoles continuar aplicando su normativa histórica, pero el fuero juzgo perdió vigencia. Esa pérdida de vigencia duró hasta que España se autorreconquista con los reyes católicos y es vuelto a poner en vigencia de manera plena. Nunca está de más recordarles que al tiempo de la Reconquista los reyes de España eran los reyes católicos y que durante su reinado se descubre América. La recepción definitiva del derecho romano en España se da con las 7 partidas de Alfonso el Sabio, una ley que en 7 partes combina el derecho romano clásico, el derecho canónico y partes del derecho germánico. Las 7 partidas, o el libro de las leyes, cual era su nombre original, tuvieron vigencia en toda Hispanoamérica hasta el siglo XIX, momento en el que se producen los movimientos revolucionarios e independentistas y la generación de normativa propia en los países antes colonias. La primera partida comprende 24 títulos y 516 leyes y trata de las fuentes del derecho. La segunda posee 31 títulos y 359 leyes y habla específicamente del poder temporal, es decir, los poderes que tenían tanto el rey como el emperador. La tercera partida posee 32 títulos y 543 leyes y se refieren específicamente al procedimiento. La cuarta partida está destinada al derecho de familia, la quinta a los actos jurídicos y contratos, la sexta habla de sucesiones,
Y la séptima habla de derecho procesal penal, admitiendo los tormentos cuando no existieran otras pruebas para un delito. Bueno, gente, vamos a dar por terminada la primera parte de la unidad 20. La idea es hacer videos cortos y este ya se extendió mucho. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Y nada, gracias por estar del otro lado. Un abrazo.